Bien, hermanos, tenemos hoy la clase, gracias a nuestro Dios. Hoy miércoles, mitad de semana, donde la Iglesia de Cristo se reúne para cantar, orar, para meditar, estudiar la palabra. Una palabra que se nos ha dejado, la palabra de Dios, la Biblia, usted la trae. Y siempre le digo que la Biblia es la Biblia, no se puede cambiar. La palabra de Dios se ha escrito y está conformada por 66 libros. Tenemos un Antiguo y un Nuevo Testamento. Y todo, hermanos, está perfectamente unido, ¿sí? Todo está perfectamente unido. Es un libro maravilloso, un libro lleno de sabiduría, un libro espiritual, un libro que educa a toda persona que está dispuesta a ser guiada por Dios. Si podríamos resumir, bueno, la idea sería, en el Antiguo Testamento, alguien viene. En los Evangelios, ese alguien ya está aquí. Y en el libro de los Hechos hacia adelante, hasta Apocalipsis, ese alguien vendrá otra vez. ¿Y ese alguien quién es? Jesucristo. ¿Ok? Bien, vamos entonces a tomar la responsabilidad de usar correctamente la palabra de Dios. Porque dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, que es un encargo del apóstol Pablo hacia Timoteo y hacia todos los que predican la palabra. Le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y la última frase, que usa bien la palabra de verdad. Hay que usar bien este libro, hermanos, porque si no se usa bien este libro, que es la Biblia, hermanos, va a crear una confusión tremenda, como hoy día hay una confusión religiosa, al punto de que ya las personas incluso se han desanimado, porque dicen: ya no quiero nada con la religión, ya no quiero nada con las iglesias, porque unos predican una cosa, otros predican otra, a mí me enseñaron estas cosas y que resulta que siempre no, y entonces hay confusión, hay duda. Pero ¿por qué, hermanos? Porque no se ha predicado correctamente la palabra. Entonces yo necesito estar preparado, yo necesito estar en un constante conocimiento de la palabra para poder interpretar correctamente la Biblia, ¿sí? Yo puedo darle algunas advertencias. Mire, la advertencia tan importante cuando le dice ahí mismo, pero en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, ¿será o no será importante la doctrina? ¿Será importante o no será importante lo que se predica? Primera Timoteo, capítulo 4, Primera Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tienes que cuidar dos cosas, Timoteo, por favor. Tú que eres un joven predicador, cuida dos cosas. Cuida de ti mismo, cuida de tu vida. Qué tan difícil es cuidar la vida del que predica, porque todo el mundo lo mira, y nada más lo anda mirando uno a uno y a su familia. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Y también ten cuidado de la doctrina, o sea, de lo que predicas, de lo que enseñas. Te voy a encargar que perseveres en cuidar estas dos cosas, porque si lo haces, Timoteo, te salvas tú y se salvan a todos los que les enseñas, a todos los que le predicas. Si no, te vas a llevar
entre los pies a todos porque estás predicando mal, equivocadamente. Es importante, hermanos, esto de cuidar la doctrina, ¿ok? Entonces, usted tiene la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Déjeme concentrarme en esta tarde en la era en la que estamos. Habíamos hablado que la Biblia está dividida en 3 eras. La primera, la era patriarcal, un periodo de tiempo en que Dios se comunicó con sus siervos, a la familia, específicamente a familias. Segunda era, después de la era patriarcal, entra la era mosaica, que duró mucho más, ¿verdad? Bueno, en las páginas de la Biblia, porque la era patriarcal también duró muchos años. La era patriarcal, la era mosaica, que es precisamente la era en que Dios le da a Moisés los mandamientos y leyes, además de los 10 mandamientos, allá en el monte Sinaí. A partir de allí el pueblo de Israel, ¿verdad?, es llamado su pueblo, y el pueblo debía regirse en base a esa ley que Dios le había dado a Moisés. Muere Moisés, pero el pueblo siguió sujeto a esa ley, a la ley de Moisés. Casi el Antiguo Testamento, desde el libro de Éxodo, pasando todos los libros hasta llegar hasta el libro de Juan, fue ese periodo de la era mosaica. Incluso el Señor Jesús, cuando nació bajo la ley. Y Jesús todavía le tocó guardar ciertas prácticas, o todas las prácticas que la ley mandaba. ¿Sí? La ley de Moisés. Una ley donde se hacían sacrificios, se traían ofrendas físicas. Una ofrenda no era dinero, sino era ofrendas que se cosechaban del campo. Ofrendas que usted tenía del rebaño, traía usted ese animal y se lo ofrecía a Dios. Tenía usted que llevar a cabo ciertos rituales. Literalmente tomaba la sangre y la sangre era rociada. O sea, ciertas prácticas que ya quedaron, hermanos, atrás, la era mosaica. Pero hoy quiero hablarles sobre la era en la que estamos. ¿Y cómo se llama la tercera era, o cómo la denominamos? La era cristiana, que es en la que ahora estamos. Bueno, pero usted tiene su Biblia, y en su Biblia, según dice usted que el Nuevo Testamento, bueno, más o menos, así, subidas y bajadas. Okay. El Nuevo Testamento, hermanos, ¿dónde empieza el Nuevo Testamento en su Biblia? En su Biblia. ¿Mande? En Mateo. Mateo, y voy a poner aquí otra línea, porque en esta línea Mateo, y aquí está Juan, ¿verdad? Entonces tenemos Mateo, Marcos, Lucas, ¿sí? Ya lo he dicho varias veces, la Biblia comienza el Nuevo Testamento de Mateo y termina en Apocalipsis. Todos sabemos de eso, ¿verdad? Lo tenemos claro. Si yo les pregunto, ¿cuál es el tema principal de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan? ¿Cuál es el tema en el cual se enfocan ellos? ¿De qué hablan Mateo, Marcos, Lucas, Juan? ¿De qué hablan? Del Evangelio. Sí. Específicamente, la vida de Cristo, la vida de Jesús. ¿Ok? La vida de Jesús. ¿Quiere usted saber cómo fue el nacimiento de Jesús? Pues lea Mateo los primeros capítulos, Lucas los primeros capítulos, Marcos los primeros capítulos. Si usted quiere ver lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús predicaba, pues lea cualquiera de estos libros. Hoy los milagros de Jesús, aquí están relatados. Las parábolas de Jesús, usted las va a encontrar aquí. El conflicto que Jesús tenía con sus enemigos, aquí lo va a leer.
Oye, ¿y dónde se relata que Jesús murió en la cruz? Pues aquí. Oye, de Judas que lo entregó, puede leer Juan, puede leer Lucas, puede leer Marcos, Mateo, ahí está. Ah, ok, hermanos, entonces es una historia contada por 4 personas, una misma historia contada por 4, es decir, 4 testimonios, 4 escritores, 4 personas que hablaron de un mismo tema, y el tema fue la vida de Jesús. Hasta ahí lo vamos entendiendo, ¿verdad? Bueno, esto es muy importante, hermanos, porque lo que aquí se relata, hermanos, tiene un seguimiento en la Biblia después. Tiene un seguimiento. Jesús muere, según los evangelios, Jesús muere y, hermanos, Jesús se va, resucita y se va al cielo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Jesús muere, es sepultado, pero resucita y se va al cielo. ¿Qué pasó después de que Jesús se va al cielo? Ok, para eso tenemos el libro de los Hechos. Aquí lo voy a poner. El libro de los Hechos. Ok. Ok, usted puede leer en el libro de los Hechos lo que pasa después de que Jesús se va al cielo. Que realmente el libro de los Hechos, como su nombre lo dice, describe los hechos o las acciones de los apóstoles, específicamente de 2. La primera parte de Pedro y la segunda parte del apóstol Pablo. ¿Sí? Hechos, acciones de los apóstoles. Aquí vemos en este libro todo lo que Jesús les mandó a hacer a sus apóstoles, ellos lo llevan a cabo, hermanos. Lo llevan a cabo. ¿Sabe cuántos años abarca el libro de los Hechos? Más o menos. Abarcan 30 años. 30 años, hermanos. Si usted quiere saber qué pasó después del Señor Jesús, después de los 30 años después de que Jesús muere, en ese periodo de 30 años usted puede leer el libro de los Hechos. Si sumamos este tiempo que aquí se describe a ¿a qué fecha llegamos? A ver si me expliqué bien. 63. Más o menos en el año 63 de nuestra era. ¿Por qué 63, hermano? ¿Por qué? Porque Jesús, el tiempo se empezó a contar ¿desde qué? Desde el nacimiento de Jesús. Y se cree que Jesús murió cuando tenía 33 años. Se va, y de aquí, hermanos, más o menos como en el año 62, los primeros cosas que sucedieron. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, hermano, ya me está como que revolviendo. Bueno, no quiero revolver. No quiero revolver. Hermano Miguel, ¿lo vamos entendiendo? ¿Por qué? Porque estamos nosotros usando bien la palabra de verdad. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Por lo que viene enseguida. ¿Sí? Realmente el Nuevo Testamento, hermanos, ¿qué es el Nuevo Testamento? ¿Qué es el Nuevo Testamento? ¿Cómo podríamos describir qué es el Nuevo Testamento? El mensaje de Dios. ¿Sí? Pero también el mensaje de Dios tuvo el Antiguo Testamento. ¿Mande? La era que nos toca. La era que nos toca. El Nuevo Testamento, hermanos, Nuevo pacto. es el nuevo pacto. ¿Ok? Y es lo que quiero ver hoy en esta tarde, ¿ok? Porque si entendemos esto, vamos a usar correctamente la Biblia. Y vamos a dar respuesta cuando nos pregunten por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué predicamos lo que predicamos? ¿Por qué hablamos del bautismo?
¿Por qué hablamos del perdón de pecados? ¿Por qué hablamos de cómo se debe adorar? Porque si no lo entendemos, vamos a ser muy fácil arrastrados por falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Hermano, ¿cuántos grupos religiosos existen? Hay cantidad, hermanos. Muchos grupos religiosos. Pero cuando uno estudia la Biblia, entiende qué es la verdad. Y uno va descartando esos grupos religiosos que no se apegan a la Escritura. Que hay una advertencia: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te vas a salvar tú y los que te escuchan. Entonces, eso no es importante, el lugar donde yo me reúno, la predicación que yo escucho, porque me puede quedar un lugar bien cerquita de mi casa y pues ¿para qué voy hasta Álamo? Aquí me queda bien cerquita. Una que está aquí a la vuelta de mi casa, ¿o no? Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener cuidado de la doctrina, de la enseñanza que estoy recibiendo. Hermano Humberto. Se le encarga a Timoteo y a todos los que predicamos la palabra de Dios que lo hacemos bien, porque depende la salvación de las almas. Nada más, Y imagínense. dice, serás salvo tú y los que escuchan. Claro, Entonces, aquí es doctrina de salvación. doctrina de salvación. Y miramos que los que están confundidos, aún entre ellos mismos, no se entienden. No se Aquel entiende. grupo no va con aquel, el otro grupo no va con aquel. No. Están confundidos porque no trazan bien la palabra de verdad. Correcto. Y el propósito de los temas de los miércoles que yo estoy dando, hermano, tiene el propósito de orientar a la congregación a que tenga bien entendido la doctrina de Dios, la doctrina bíblica. Y cuando le pregunten, usted pueda responder con sabiduría, esté preparado. Porque si usted pregunta, oye, es que yo vengo de tal religión, de tal iglesia, o yo no tenía iglesia. Cada quien puede traer su propia historia, pero quiero entender realmente cómo es la Biblia, qué dice la Biblia. Ok, vamos a agárrese porque vienen varios textos que quiero que leamos, ¿ok? Cuando el Jesús llega, hermanos, ya lo hemos leído, pero quiero que lo leamos otra vez. Dice, por ejemplo, Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Fíjense, cuando Jesús llega, ya se estaba haciendo algo. Alguien antes de que llegara Jesús, alguien ya está trabajando. O antes de que Jesús comience a predicar, alguien ya está predicando. ¿Y qué está predicando? Vamos a ver. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Quien lo lea, por favor, quien guste leer. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan comienza a hablarle a la gente y dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Ahora leemos el 4:17 del mismo Mateo, por favor. Arrepiéntanse. Ok, entonces estamos hablando de que Juan habla de arrepentimiento y habla de un reino. Jesús después continúa y dice, también habló del evangelio, habló de un arrepentimiento y habló de que el reino está cerquita por establecerse. ¿Sí? Pero hay algo maravilloso, hermanos, porque en Marcos también se dice algo parecido. Y en Marcos, en el capítulo 1, hay algo interesante aquí que se dice. Marcos, el 1:14 y el 15, por favor. Después de Juan fue el
encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ok. Por primera vez, aquí en los evangelios se menciona algo muy importante. Se menciona esto: el Evangelio. Jesús comienza a predicar el Evangelio. No se le olvide. Jesús llega y empieza con su predicación, habiendo empezado primero Juan el Bautista. Hermano, ¿y qué dice Lucas de esto? También lo dice. Vamos a Lucas, y en el capítulo 4, también cuando está comenzando a relatar los hechos de Jesús, vamos a leer el 14 y el 15 de Lucas 4. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Llegó predicando Jesús. De hecho, antes de empezar a predicar, ¿qué pasó con Jesús? Hubo dos acontecimientos muy importantes. Antes de que Jesús comenzara a predicar, dos eventos importantes. Si ustedes lo ven antes de este, ¿cuáles fueron? ¿Mandé? Sí, pero que hubo dos cosas. La tentación. Pero antes de la tentación, Bautismo de Jesús. su bautismo. Jesús fue al Jordán a ser bautizado por Juan. Fue bautizado, y después de su bautismo, hermanos, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por Satanás. ¿Cuántos días duró allá Jesús en el desierto? 40 días. Fue un periodo fuerte, duro de preparación del Señor Jesús. Y si ustedes ven en el versículo 14, después de que el diablo lo tentó 40 días, o que estuvo allá en el desierto, y que el diablo lo tentó, ¿cómo regresa Jesús después de ser tentado? Viene en el poder del Espíritu, viene con todo, hermanos. Y comienza a predicar el Evangelio. No sé si a usted le haya pasado igual, ¿verdad? Pero usted se bautiza, y cuando se bautiza, pues porque renunció a todo y comienza una vida nueva. Yo no sé si pasó por esos 40 días de prueba y dificultad en todos lados. Para empezar, dijo, hermano, me eché encima a la familia, hermano, porque me bauticé. Bueno, el Señor Jesús fue tentado y estuvo 40 días sin comer y beber. Pero cuando pasan esos 40 días, empieza su ministerio, empieza a predicar. ¿Y qué empieza a predicar, hermanos? Fíjese lo que dice en el versículo 16 al 21 del mismo Lucas. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Ok? Y se leyó el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fíjese, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más? A pregonar libertad a los cautivos. Pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. Dar vista a los ciegos. A poner a libertad a los oprimidos. Poner en libertad a los que están oprimidos. ¿Qué más? A predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. ¿Y cuándo iba a empezar eso? Sigue leyendo, por favor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y de ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él.
¿Qué les dijo? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuándo se cumplía eso que estaba listo a hacer Jesús? Ese día. Hoy ha llegado ese día. Y de allí, hermanos, Jesús predica su palabra. Y como dice Marcos, el evangelio del reino. Aquí aprendemos algo maravilloso, hermano, no se le va a olvidar. El Nuevo Testamento, hermanos, el Nuevo Testamento se trata, ¿sabe de qué? De esto. De esto se trata el Nuevo Testamento, no se le vaya a olvidar. Del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del evangelio del reino de Dios. Estamos en la era cristiana. Estamos, hermanos, en donde el evangelio se debe predicar, se debe enseñar, se debe anunciar, se debe proclamar. Porque el Señor Jesús empezó, Juan, Jesús continuó y después dice, este es el día que se cumple. ¿Ok? Y entonces, hermanos, toda la vida de Jesús está relatada en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Jesús muere y cuando Él resucita, ya en el libro de los Hechos, hermanos, al final de Marcos y al final de Mateo, ya conocemos la cita, pero dice, vamos a leer este pasaje de Marcos, Marcos 16, versículo 16, 15 y 16, que lo conocemos todos. Jesús ya había muerto, Jesús ya había resucitado, Jesús estaba por irse al cielo, pero antes de irse al cielo, le dijo a sus apóstoles, ¿qué cosa? Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Wow, está maravilloso esto, hermanos. Jesús continúa con el plan y le pasa la estafeta a sus apóstoles. Ahora ustedes vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, por todo el mundo. Y ese evangelio que van a predicar, aquel que lo creyere se va a salvar. Y aquel que fuere bautizado, al que creyere y fuere bautizado, se va a salvar. Mas el que no creyere será condenado. Ok, entonces el Nuevo Testamento, la era cristiana, se trata de esto, hermanos. No se le olvide. Grábeselo bien. Entiéndalo. Oye, pero el Antiguo Testamento habla de Noé, habla de Abraham, habla de David. Sí, ahí está escrito. Pero ahora se trata de esto, mi amigo. Y usted debe obedecer, debe creer y debe recibir el evangelio. ¿Ok? Tanto así, ahí lo dice Marcos, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quiere otra advertencia más fuerte? Hablando del evangelio, lea segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Y va a ver ahí qué tan necesario y qué tan importante es el evangelio en la vida de las personas. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y el 9, por favor. El 8, ¿qué dice? Él llama de fuego, ¿En llama? de fuego para dar retribuciones a los que no conocieron a Dios y obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, primero ese fue el 8, ¿verdad? Sí. ¿Lo entendimos el texto? En llama de fuego. En llama de fuego. Para dar
un pago, para dar retribución. ¿A quiénes va a mandar Dios al lago de fuego? ¿A quiénes les va a dar esa recompensa? 1, a los que no conocieron a Dios. Y 2, y a aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta qué tan importante es esto? ¿Qué tan necesario es? ¿Quién va a irse al infierno? El que se porta mal. No. El que se va al infierno es aquel que no conoce a Dios y aquel que no obedece el evangelio. Ya me dejaste pensando. Ya me dejaste con el corazón palpitando, porque aquí hay dos cosas que tengo que hacer. Y cualquier persona, porque Jesús les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ese evangelio tiene que ser creído, pero según Tesalonicenses, ese evangelio tiene que ser ¿qué? Obedecido. Para que entienda que creer y obedecer van de la mano. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y acá dice, en llama de fuego para los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted lee el 9, hermana, fíjense qué va a pasar con esas personas. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué va a pasar con esas personas que no obedecen el evangelio? Serán excluidas, separadas de la presencia de Dios, de la gloria de su poder. Y estos van a sufrir pena de eterna perdición. El que obedeció el evangelio le hace decir, yo ya obedecí el evangelio, yo ya creí, wow, qué bendición. Pero aquel que no, ahora sí que yo decía, agárrese, pero no tiene ni dónde se va a agarrar. ¿De dónde se va a agarrar aquella persona si no ha obedecido el evangelio? No tiene salvación, está perdido. ¿Vamos hasta aquí entendiendo? Entonces, hermanos, aquí en el Nuevo Testamento hay dos cosas muy importantes. El evangelio, como ya lo estamos viendo, y su iglesia, ¿sí? El evangelio y la iglesia habla, si algo habla Hechos, es de esto y de esto. Habla de la predicación del evangelio y habla de cómo la iglesia iba creciendo, se iba fortaleciendo, y lo que practicaba la iglesia. De eso habla el Hechos, el libro de los Hechos. Si un grupo religioso no entiende esto y se dice que está predicando la palabra y que te habla de no sé qué te puede hablar de allá del Antiguo Testamento, te empieza a sacar de los diezmos, o te empieza a sacar de que David danzaba y que es la forma en que Dios te va a aceptar. A ver, espérame. Yo veo aquí otra cosa diferente. Mire, le voy a dar varios textos. Mire, son 7:44. En 15 minutos le voy a dar como 25 textos. No tantos, pero es para que vayamos entendiendo, ¿ok? Vamos a ver, mire, vamos a ver Hechos. ¿De qué hablaban los apóstoles? ¿De qué se trata el evangelio? Vamos a ver. Hechos, capítulo 2, del 36 hasta el 40. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ya es que Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿De qué les habló Pedro? Sepa pues ciertísimamente vosotros, toda la casa de vosotros, crucificasteis al Hijo de Dios, a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. Arrepiéntanse, bautícense, reciban perdón de pecados, reciban la palabra. Y dice el 41, y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000. Eso es lo que hacían los apóstoles después de que Jesús les encargó. ¿Qué hacían? Vamos a leer el 3 ahora. Vamos a leer el 3:14, por favor. ¿Alguien más? Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Ya está Pedro predicando en otro lugar. Ahí en la puerta de la hermosa está predicando y les está relatando lo que pasó con Cristo. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿De qué les está hablando? De Jesús, que Jesús fue crucificado, que a Jesús lo mataron, pero ¿qué creen? Que Jesús resucitó. Ahora ven el versículo 19. Samuel. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿De qué les habla? Arrepentimiento. ¿De qué les habla? De conversión. De ahí nos vamos más adelante al capítulo 5, versículo 42. Y no les doy todos, hermanos, pero nada más les doy una idea de cómo fue desarrollándose ese trabajo que los apóstoles fueron realizando por todas las ciudades, por muchos lugares. 5:42, ¿qué dice? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿De qué se predicaba? ¿De qué se enseñaba? De Jesucristo. ¿Por dónde? Por las calles, por las casas. ¿De qué se hablaba? De Jesucristo. Yo no sé, cuando vienen predicando ahí de repente algunos, ¿de qué vienen hablándoles? Del fin del mundo y de las De muchas otras cosas. Oye, ¿qué cree que va a haber esta señal? Ellos no iban hablando ellos iban hablando de Jesucristo. Y luego hasta en la revista ahí decía, ¿sabes? Luego dicen en una revista, el delfín, y luego que el delfín que navega en agua dulce, no sé si han visto en los libritos, o no, hermano. Dice hermano que sí vio esa edición del Ok, 5:42, vamos a leer ahora el 6:7. Ok, obedecían a la fe, obedecían al Evangelio. Ok, seguimos ahí en el mismo Hechos, pero vamos a leer el 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que habían sido esparcidos, ¿qué iban haciendo? Predicando el Evangelio. Porque de esto se trata. ¿Y qué es predicar el Evangelio? Predicar de Jesucristo. ¿Qué es predicar el Evangelio? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó y que es ahora el Señor y que Él es el Cristo. Ok, vamos a leer ahora el 12 del capítulo 8. ¿Qué dice el 12? Es que cuando se predica el Evangelio y la gente lo recibe, ¿qué produce? Bautismos, 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 hombres y mujeres. Ay, hermano, pero allá donde yo me reúne, ni hablan del bautismo, ni se habla del bautismo. Cuando oían a Felipe que predicaba el Evangelio, las personas, hombres y mujeres, se bautizaban. Ok, qué importante es esto. Ahora vamos a leer ahí mismo Hechos, pero ahora el 35, por favor. El 8:35 del mismo Hechos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Utilizó el Antiguo Testamento? Sí.
pero para hablarle del Evangelio. Y cuando él entiende, ¿qué dice el 36, Junior? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Pero si no le habló del bautismo, le habló del Evangelio, dice el 35. ¿Cómo es que quiso bautizarse? Es que predicar el Evangelio es hablar de arrepentimiento, de que Cristo fue crucificado, de que Cristo fue sepultado, de que Cristo fue resucitado y de que en Cristo Jesús hay vida nueva. Hay una vida para vida eterna. Hay un nuevo comienzo. ¿Y sabes dónde comienza? Allí en el bautismo. Allí comienza. ¿Qué impide que yo sea bautizado si aquí hay agua? Ni tuvo que insistirle el Felipe, no tuvo que insistir. Él solito dijo, pues de una vez, aquí hay agua. No, espérate, porque cuando haya 5, 6, 10, 20 personas para bautizarles, vamos a bautizarlos todos al río. ¿Dónde dice eso? No, ahí mero. En esta hora. Aquí hay agua. Entonces, si alguien ha entendido el Evangelio y sabe que si no lo obedece el Evangelio se va a condenar, no se va a esperar para el domingo, hermanos. No se va a esperar para el mes que sigue. Aquí hay agua. Ahorita, luego lo voy a hacer. ¿Me entiende? ¿Cómo las cosas se van aclarando? Mucho, hermanos. Ok, hasta ahí yo le doy más citas. Bueno, hasta ahí. Todo se trata de qué, hermanos? Del Evangelio. Esa era la doctrina que se predicaba. Esa es la enseñanza. Hoy la iglesia de Cristo tiene que continuar con lo mismo. Quiero, hermanos, que veamos este pasaje, porque este pasaje es muy importante. Primera a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, por favor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, con lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ok, hasta ahí vamos a hacer una pausa. Hermanos, ustedes son salvos si es que no creyeron en qué? En vano. ¿Qué versículo es al final del 2, verdad? Ustedes se han de salvar si ustedes no creyeron en vano. Pero, ¿qué hizo Pablo cuando llegó con los corintios? ¿De qué les habló? ¿De qué les predicó? ¿Lo alcanzan a ver? ¿De qué les predicó, Juanito? Ahí en el versículo 1, 15:1. ¿Sí lo alcanza a ver? ¿De qué les habló? ¿Qué les predicó? El Evangelio. ¿Sí, verdad? Yo recibí el Evangelio y es el mismo que les prediqué. Aquí hay varias cosas que uno tiene que hacer con el Evangelio. Número 1. Cuando Pablo llegó a Corinto, él predicó el Evangelio. Y el Evangelio, ellos, ¿qué, hermano? Número 1, ¿lo recibieron? ¿O cómo dice ahí? El cual también, ¿qué? Recibirlo. Al Evangelio hay que recibirlo, hermanos. Número 2, ¿al Evangelio qué? Antes de eso no hay otra. Hay que perseverar. En el Evangelio ¿qué hay que hacer, hermanos? Retenerlo. ¿Y al Evangelio qué hay que hacerlo? Predicarlo. ¿Y al Evangelio hay qué? Pues creerlo. Y es lo mismo recibirlo. Miren, hay algo interesante aquí. Al Evangelio, cuando se predica el Evangelio hay que recibirlo. Hay que perseverar en el Evangelio. Hay que retener. Retenerlo, no.
No, está mal escrito, hermanos. Retener. Ahí está. ¿Sí, verdad? Sí. Fíjese, al Evangelio hay que recibirlo. Hay que perseverar en el Evangelio. Hay que retenerlo. Hay que predicarlo. Y hay que creerlo. Si tú haces esto, si haces todo esto, vas a ser salvo. ¿Quién quiere ser salvo? Todos. Entonces al Evangelio hay que recibirlo. El Evangelio hay que perseverar en el Evangelio, hay que retenerlo, hay que predicarlo. Mire, recibirlo, se predica la palabra. Abro mi corazón y digo, yo recibo esa palabra, porque la he entendido, la he razonado, y de todo corazón lo recibo. Muy bien. 2, perseveras. No se trata nada más de recibirlo ese día. No nomás se trata de eso. Una vez que obedeces el Evangelio, tú tienes que mantenerte en ese Evangelio. Tienes que perseverar en el Evangelio. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo, Ángel, que te acabas de bautizar? ¿Hasta cuándo tienes que perseverar? ¿Qué fecha? Más o menos como para el 28 todavía. Oye, ¿para el viernes? ¿Hasta cuándo hay que perseverar en el Evangelio? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta que yo me muera. Yo tengo que perseverar en el Evangelio siempre. Ya lo recibí. Ahora no te sueltes. No te salgas. Persevera en el Evangelio. ¿Cómo que se puede perseverar? Sí. Porque Dios, el Señor, te ha dado una vida nueva. Mantente cuidando esa vida nueva hasta el día en que te mueras. Hermano, ¿y nada más los domingos? No los domingos. Siempre tienes que vivir el Evangelio. Retenerlo. Es decir, no lo cambies. Así como lo recibiste, así manténlo. No le quites ni le pongas. Reténlo así tal cual. ¿Y qué hace mucha gente, hermano? No, hombre, lo contamina. Y hace y pone y dice, no, pues para que tú te ganes el cielo. No, espérame. El Evangelio es uno y no tengo que cambiarlo. Hay que retener el Evangelio. Hay que predicarlo. Nada más. ¿Cuántos grupos religiosos se sube el predicador, pastor, y 2 horas, 3 horas le habló, pasó por aquí, se fue por allá, regresó, y cuando le habló del Evangelio? No, hombre, le habló la historia aquella de su vida. No, debe predicar el Evangelio, nada más. Sujeto a la palabra, predicarlo. Si usted lo recibe y vive creyendo, serás salvo. El versículo 3 y el versículo 4 reiteran lo que es el Evangelio. Dice, ¿quién lo estaba leyendo? Lo estaba leyendo. Lee el 3 y el 4, por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está, hermanos. Cristo fue muerto, fue crucificado, Jesús fue sepultado y Jesús fue resucitado. ¿Cómo puedo yo perseverar en ello? Es lo mismo, porque tú muriste un día, fuiste sepultado con Cristo y resucitaste para una vida nueva. Ahora vive en ella, mantente en ella, no te sueltes de la mano de Dios, porque tú ya obedeciste el Evangelio. Reténlo, mantente fiel a Dios, porque has obedecido el Evangelio. Hay vida eterna para ti. Hermanos, ¿se dan cuenta de que todo se trata del Evangelio? Los miembros de la iglesia tenían que oír el Evangelio, perseverar en el Evangelio, retener el Evangelio, predicar el Evangelio y vivir creyendo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo lo redujo así en estas palabras, no lo redujo, sino lo puso claramente en Romanos capítulo 1, versículo 16. Y fíjese, tan importante que lo encuadra en estas palabras el apóstol Pablo. ¿Qué dice Romanos 1, 16?
no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, si usted es miembro de la iglesia, usted debe estar preocupado por esto, o sea, ocupado en esto y ocupado en esto, en esta doctrina, hermanos, en esta enseñanza. Usted debe estar basándose su vida en esto, no en el Antiguo Testamento. Oye, que David se casó otra vez y 2, 3, 4 veces, fue el Antiguo Testamento. Oye, que Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Ese es el Antiguo Testamento. Hay mucha enseñanza ahí, claro que sí. Pero mi vida, mi salvación va a depender de esto, hermanos, porque esto es lo que se hizo después de que Jesús se fue al cielo. Todas las cartas que escribió Pablo fueron dirigidas a iglesias, a miembros de la iglesia que obedecieron el evangelio. Termino. Adelante. Segunda de Juan, verso 9. A ver, esa está fuerte. Muy fuerte. A ver qué dice segunda de Juan 9. Cualquiera que no persevere en la doctrina de Cristo no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Entonces, aquí lo ponemos. Segunda carta de Juan, versículo 9. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, no tiene al Padre, ni tiene al Hijo. En un verso. En ninguna parte se refiere a que debe llevar la doctrina de Moisés ni de Noé, Abraham, ni de Abraham. Noé. Es la doctrina de Cristo. Claro que sí. Amén. Voy a terminar con un texto, hermano. Bueno, es que aquí esto da para más, mucho más. Pero ya lo estamos ubicando en qué era estamos y que de qué se trata esto, hermanos. Porque tenemos que usar bien la palabra de verdad. Y con esto nosotros estamos determinando qué iglesia es quien predica la verdad y qué iglesia no predica la verdad. Tan solo con eso nos damos cuenta. Quiero terminar acerca de lo que es el evangelio, ¿verdad? Aquí puedo yo abundar, pero termino con esto. Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Viene un día en que Dios va a juzgar a los hombres. Dios va a llamar a cuenta a los hombres y va a juzgar a todos, incluso las cosas secretas. ¿Y cuál va a ser la base de ese juicio? En base al evangelio. En base a esto es que se va a juzgar a la humanidad. Por eso, si usted lo ha obedecido correctamente, porque ahorita se tergiversa de muchas maneras. No, es que yo ya recibí, y es que esto y esto. No, veremos. El evangelio se cree y se obedece a través del bautismo, habiéndose arrepentido de sus pecados. Porque para que todo comience de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y al final, el Señor va a juzgar a todo el mundo en base a ese evangelio, el cual debe predicarse, debe perseverar, debe retenerlo, debe predicar. Y Gálatas dice que si alguien viene y anuncia otro evangelio diferente, ese es un maldito, está bajo maldición. Gálatas 1. Hermanos, son las 8:05. Ya me pasé. Dios les bendiga. Gracias. Ahí le dejamos.